Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Ricardo Rojas León. Ricardo, en nombre de la Fundación, una vez más, gracias por haber correspondido una vez más a tu conversatorio, al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Para mí es un placer siempre venir a discutir contigo algunos de los temas de actualidad jurídica en el país. Cuando uno se sienta contigo, uno tiene que hablar de la dogmática penal, del derecho penal. Hay una serie de leyes que están ahí en carpeta, que tú has sido consultor, como la ley de extinción de dominio. Pero quisiera comenzar preguntándote, ¿está en crisis el derecho penal? Mira, el derecho penal, dependiendo del punto de vista que tú lo veas, si lo vemos como práctica, pudiéramos decir que está en crisis en la República Dominicana. Si lo vemos desde el punto de vista normativo, yo te diría que está en evolución. Y si lo vemos en el contexto de una situación de criminalidad preocupante para muchos, alarmante para otros, pues digamos que necesita ser eficientizado desde diversos puntos de vista. O sea, yo creo que el derecho penal como herramienta de control social se debate entre un grupo de tendencias propias de la dinámica social. El derecho penal siempre responde a una necesidad social y hoy en día pues hay reclamos de que haya quizás una mayor intervención penal, por un lado, y por otro lado hay quienes entienden que la intervención penal debe ser un poco más efectiva porque es bastante deficitaria. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, ve los resultados de una serie de diagnósticos que se han realizado, Latino Barómetro, hay informes de la Fundación Konrad Adenauer, no hay duda de que la sociedad dominicana es sumamente conservadora. ¿Qué impacto ha tenido el conservadurismo en el derecho penal? Y me explico, tú hablabas de que desde el punto de vista normativo, pudiésemos decir que estamos evolucionando. Sin embargo, cuando tú lees los textos sobre los cuales se sustenta el derecho penal, el conservadurismo respira por todos los lados. Mira, yo creo que deberíamos, para responder esa pregunta, necesariamente tenemos que remitirnos a las recientes modificaciones, ¿no?, de instrumentos jurídicos penales como el Código Penal y el Código Procesal Penal. Cuando hablamos de conservadurismo, quizás estemos hablando de una tendencia a proteger determinados bienes jurídicos. Claro. ¿No? Lo que yo he visto, lo que se ha visto en la evolución reciente del derecho penal dominicano es que, por ejemplo, el derecho penal le sigue confiriendo una mayor tutela a los delitos contra la persona que a los delitos económicos o a los bienes jurídicos económicos. Por ejemplo, los delitos contra la persona son en su mayoría delitos de acción pública a instancia privada o delitos de acción pública. Los delitos económicos, salvo que sean contra el Estado, son delitos de acción privada. Es decir, incluso tú notas un cierto desdén del sistema de justicia hacia los delitos económicos. No, eso es un problema entre privados, entre personas privadas. Ahora bien, las modificaciones recientes al código penal, que han sido criticadas por algunos, por el incremento de la pena,
que nosotros en su momento cuestionamos, un grupo de profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, yo creo que no deben preocuparnos. Te voy a decir por qué. El nuevo Código Penal incrementa la pena máxima de 30 a 40 años. Es decir, hay un conjunto de delitos que están castigados con penas que van de 30 a 40 años: genocidio, tratos crueles, inhumanos y degradantes, crímenes, infracciones graves de guerra, secuestro con asesinato, el feminicidio, el homicidio agravado de un menor, el homicidio agravado de una embarazada. Ese tipo de delitos que buscan proteger la integridad física y la vida son básicamente los que están agravados con pena de 30 a 40 años. Tú dirás, bueno, eso es producto del populismo penal o del conservadurismo. Pudiera ser, pero también responde al clamor social, claro, de que hay que buscar una serie de soluciones a delitos y a conductas como por ejemplo el sicariato. El sicariato se configura como una infracción en la que tanto el que paga, ¿no?, por cometer el homicidio, como el que comete el homicidio se castigan como autores. Actualmente el que paga se castiga como cómplice. Claro, ha sido posible construir un tipo penal de sicariato en que haya, digamos, una coautoría tanto del que paga como del que mata, porque hubo una modificación de las reglas de autoría del artículo 4, en virtud de la cual también se considera como autor a la persona que incide en otro para cometer el delito. O sea, ya no es un cómplice, sino que es también un autor. Ahora bien, bueno, nos rasgamos las vestiduras a veces por el tema del incremento de la pena, pero no nos hemos dado cuenta de que el artículo 60 de este nuevo Código Penal establece la posibilidad de que cuando la pena es menor a 10 años, usted puede aplicar lo que se llama el perdón judicial, que está contenido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, que permite no solo imponer una pena por debajo del mínimo legal, sino incluso eximir del cumplimiento de la pena en un conjunto de supuestos que están tasados en el 340. Pero además, el párrafo del 340 establece la posibilidad de que, de igual modo, en los casos donde la pena es mayor, es superior a los 10 años, el juez pueda aplicar circunstancias atenuantes. Esto es un paso de avance. ¿Por qué? Porque hasta ahora las únicas penas que podían revisarse hacia la baja, incluso eximirse, eran las penas menores de 10 años. Ahora, de acuerdo con el párrafo del artículo 60 del nuevo Código Penal, que está en vacatio legis, también las penas, los delitos con penas superiores a 10 años, el juez podrá, dependiendo de las circunstancias extraordinarias atribuibles o relacionadas con el imputado, imponer una pena menor. Y además, ese código ha incorporado un instituto de corrección político-criminal de la imputación objetiva, como se denomina, a la participación de la víctima. O sea, el juez, cuando la víctima ha consentido, cuando la víctima ha asumido el control de los riesgos creados por la infracción, el juez debe tomar en consideración esas situaciones al momento de imponer la pena. O sea que si bien es cierto que por un lado el Código Penal incrementa las penas, por otro lado tiene institutos que permiten reducir el impacto social, el impacto penitenciario de ese incremento de la pena. Y tú conoces también que el Código establece modalidades de cumplimiento de la pena muy modernas, muy novedosas, como son tú poder planificar el cumplimiento de tu pena de prisión. Te condenaron a 6 meses de prisión, entonces tú te puedes poner de acuerdo con el juez, solicitarle al juez que tú vas a cumplir unos primeros 2 meses, luego te vas a integrar a tu trabajo, porque claro, la posibilidad de cumplir la pena los fines de semana, de noche,
los días feriados o de forma programada, es para personas que han recibido una pena por debajo de un año y que trabajan, que tienen que son maestros, ¿no? O que son el único sustento de la familia, o que tienen alguna enfermedad que le obliga a recibir tratamientos periódicos. Ahora, hay una figura que se le incorporó al Código Penal, que es el que tiene que ver con el cúmulo de las penas. Correcto. ¿Eso no chocaría con la propia lógica de la pena, que es la de la reinserción, de que quien se paró de la sociedad vuelva entonces a ella? Mira, yo creo que no necesariamente, porque en primer lugar hay un problema de social, y es que hay muchas personas que incluso en las propias cárceles están cometiendo delitos y no están O los clonadores de tarjeta de crédito. Bueno, y el entonces, 70% de las clonaciones de tarjeta de crédito. Entonces, se hacen exacto. desde Entonces, la cárcel, es una realidad. las penas que pudieran merecer una persona que está en la cárcel se cumplen conjuntamente con los delitos anteriores. Ahora, el máximo de pena que se puede imponer a una persona en el ordenamiento jurídico dominicano, o que se podrá imponer si finalmente el código nuevo entra en vigencia, es una pena de 60 años. Yo me imagino que una pena de 60 años únicamente podrá ser impuesta en caso de genocidio, ¿no? Cuando haya un ataque indiscriminado, o cuando, por ejemplo, un padre incendie el hogar donde viven su mujer y sus hijos, y a consecuencia de ese incendio mueran 3 o 4 personas. Claro. Me imagino que serán casos así. O sea que, mira, yo creo que el código en su conjunto te permite solucionar algunos de esos problemas. Yo no creo que sea justo que una persona que mate a otro en prisión no pague por esa infracción. Y además, el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente, que si bien el Tribunal Constitucional nuestro, si bien la Constitución establece que las penas deben estar orientadas a la reinserción y a la rehabilitación de una persona, también el legislador puede asignarle otros fines a la pena, lo que necesariamente también nos remite al problema de cuánto debe ser la pena. O sea, la dosificación penal. Claro, o sea, ¿qué tanta pena? Asumiendo que el apartamiento que implica estar en prisión, ¿no? En la época antigua, cuando tú cometías un delito, lo que hacían era que te expulsaban, te apartaban, ¿no? Te mandaban fuera de la ciudad, como se le ofreció a Sócrates. Él prefirió la cicuta. En la sociedad moderna, tú no puedes, a una persona que ha cometido un homicidio, tú no lo puedes mandar para un país vecino. Entonces tú tienes que apartar a esa persona. ¿De qué forma se aparta? Bueno, en una prisión. Ahora, lo que quiere la Constitución, y todos deseamos, es que mientras la persona esté apartada momentáneamente, ¿no? Porque aquí no existe la prisión perpetua, esa persona esté expuesta a planes de reinserción y de rehabilitación. Ahora, ¿qué tanto tiempo debe uno estar expuesto a planes de reinserción o de rehabilitación? Bueno, eso lo va a determinar el juez. Claro. Y me imagino que ahí deberá tomarse en consideración la gravedad del hecho, ¿no? Claro. Ahora, alrededor de los delitos se construyen diversas teorías. Uh-huh. ¿Cuáles son las teorías del delito que más predominan en el Código Penal? ¿Tú la podrías identificar? Mira, el Código Penal dominicano es el nuevo, ¿no? Claro. Que pudiera entrar en vigencia, es una adaptación del Código Penal francés de 1995. Es el mismo Código Penal francés con, digamos que adaptaciones. Se tomó en cuenta el Código Penal español, el Código Penal alemán y también creo que el Código Penal de Portugal, me parece que se vieron. Tiene una parte dogmática
que responde a la teoría del delito. Correcto. Esa parte algunos profesores han entendido que pudiera ser mejor. Yo opino lo mismo. Probablemente algunas de las cosas que en su momento se le incorporaron al código quedó en alguna gaveta, ¿no? De tantas veces que el código perimió y de tantas veces que fue revisado, ¿no? Pero yo no te puedo decir, yo te diría que si vamos a escribir el código a una escuela, es la escuela de Roxin, ¿no? La escuela de Roxin, que es el funcionalismo moderado, porque en el código se habla de las lesiones de bienes jurídicos. Claro, Yo creo que el centro del código es la protección de bienes jurídicos. Hay prominentes abogados y juristas notables que han llegado a calificar el código como el código penal del enemigo malo, en alusión al derecho penal del enemigo de Jacobs, que es el máximo exponente. Sí, pero es una barbaridad ese bendito derecho penal del enemigo. Pero en nombre de ese derecho penal del enemigo se han hecho muchas sinvergüenzadas. Sí, pero fíjate lo que quiero decir. Decir que el Código Penal nuevo es un Código Penal del enemigo implica no solamente un uso emotivo del lenguaje jurídico, ¿no? O sea, un uso no científico del lenguaje jurídico, sino también un desconocimiento de lo que es la teoría del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo tiene, de acuerdo con sus principales, bueno, la persona que lo concibió, ¿no? El profesor Jacobs, ¿no? Sobre realidades existentes, porque el derecho penal del enemigo existe. Lo que hace ISIS es derecho penal del enemigo. Y lo que se hace en algunas latitudes es derecho penal del enemigo. Ahora, ¿cuáles son cuándo hay derecho penal del enemigo? De acuerdo con esa teoría. Primero, cuando hay un adelantamiento de la punibilidad hacia un estadio anterior a la puesta en riesgo o lesión del bien jurídico protegido. Okay. El Código Penal, el nuevo Código Penal no autoriza la intervención previa a la puesta en riesgo o lesión del bien jurídico protegido. Segundo, penas desproporcionadas, ¿no? Tú dirás, bueno, 30, 40 años una pena desproporcionada. Bueno, habría que ver. Si hay un genocidio, probablemente 30, 40 años no sea suficiente. Sean poco. Bueno, si un tipo, como pasó en el caso de Paya, ametralla y mata a 7 personas. O un sicariato en serie. Bueno, habría que ver. O sea, yo no te puedo decir si 30, 40 años es mucho. Claro, ¿no? claro. Y lo otro es la reducción o la eliminación de las garantías. En el código, en este código no hay reducción de las garantías ni disminución de las garantías. Todo lo contrario, hay institutos que, digamos que tienen relación con garantías y con aspiraciones importantes del derecho penal liberal, como es el de la resocialización y de la rehabilitación. O sea que bueno, yo entiendo que vivimos en una sociedad democrática, donde hay libertad de expresión y todo el mundo puede opinar. Me parece que algunas de las críticas que se han hecho al nuevo código tienen fundamento. Yo he criticado algunas cosas del código, creo que pudo ser una mejor pieza, pero creo que no es tan malo como alguna gente lo pinta, y pienso que respecto de lo que tenemos es un salto dialéctico, como dirían los marxistas. Yo quiero que hablemos un poco de la dogmática penal, y te voy a decir por qué. Porque quizá ha sido la falta. Por ejemplo, cuando tú lees la bibliografía dominicana, nuestros autores se han concentrado más en todo lo que ha sido el proceso penal. Tú te encuentras decenas de obras sobre el proceso penal. Exactamente. Pero cuando tú vas a buscar y rebuscar sobre la dogmática penal como tal, la verdad es que muy poca cosa uno encuentra. ¿A qué se debe eso? Oye lo siguiente, yo creo que nos han pasado varias cosas. Primero, que desde el punto de vista de la dogmática penal, ¿no? Si
de la dogmática penal moderna, que es la dogmática penal que proviene de Alemania, ¿no? Que se inició con el Tratado de Derecho Penal de von Lis en el 1884, precisamente cuando en República Dominicana estábamos traduciendo y localizando los códigos franceses. Claro. Lo que se entiende hoy por dogmática jurídico-penal se inicia en ese momento. Nosotros, como tradujimos los códigos franceses, abrevamos en la doctrina francesa. Pero ¿qué sucede? Oye, ¿cuál es el grave problema nuestro, mi querido amigo? Y es que, por ejemplo, cuando uno lee, primero que hay poca doctrina dominicana. Hay algunos trabajos importantes, Artañán Pérez, Víctor Charles Dunlop, algún otro más, siempre en la órbita francesa. Leoncio Ramos sí cultivó teoría del delito, porque Leoncio Ramos fue discípulo de Luis Jiménez de Azúa, ese gran penalista español, uno de los hombres del siglo XX de América Latina. Exactamente. Esa es la realidad. Estuvo en República Dominicana. Que conjuntamente con Zaffaroni, digámoslo así, y con Alberto Binder, esos son los tres caballos. Exactamente. Entonces, ¿qué acontece? Fíjate cuál es otro problema importante. Todavía hasta hace poco, aquí estábamos hablando en el ámbito del derecho penal de los tres elementos constitutivos del delito. El elemento moral, el elemento legal Eso es increíble. y el elemento material. ¿Cuándo, mi querido amigo? Claro. En la evolución de la dogmática jurídico-penal francesa, hace tiempo que esa teoría tripartita fue superada. O sea, en los últimos 30 o 40 años de la dogmática francesa ha habido teorías unitarias, teorías bipartitas, teorías cuatripartitas, y todavía hay teorías tripartitas, como por ejemplo la de Jean Pradel, ¿no? Y la de muchos otros autores franceses que no consideran el elemento legal como un elemento de la infracción. El elemento legal en la dogmática francesa moderna no es parte del delito, es una precondición, ¿no? Es la norma que se vulnera. Pradel, por ejemplo, en su libro de droit penal, en su última edición, él dice que los elementos del delito son tres: la conducta, el daño y el lien de la causalité, el vínculo de causalidad. Qué bien. Pero nosotros, recapitulo, no solamente hemos producido poco, salvo las honrosas y excelentes aportaciones de Artañán, de Dunlop y de otros. Sino que lo que veníamos interpretando era arcaico. Sino que lo que hemos hecho, bueno, lo casi nada que hemos hecho recientemente, no tiene nada que ver con la forma en que la dogmática jurídico-penal francesa ha evolucionado. Ahora, desde hace muchos años, en la Escuela Nacional de la Judicatura, muchos jueces, defensores públicos y abogados se han formado en la teoría del delito. Yo soy egresado de la escuela. Claro. Y eres docente también de la escuela. Y soy docente de la escuela en teoría del delito. Entonces yo tengo, digamos que una visión distinta. Hay muchos abogados dominicanos que han estudiado fuera. Por ejemplo, Miguel Valerio estudió en España, Eduardo Núñez estudió en Alemania, y estamos en la misma onda, o sea, de la teoría del delito. De modo que lo importante es que hay los operadores, fiscales y jueces, están ya preparados, formados en una nueva visión del derecho, ¿no? Yo te quise hacer la pregunta porque yo sabía que íbamos a llegar ahí. Tú eres profesor de la Escuela Nacional de la Magistratura y vienes siendo profesor desde hace años. Y a mí me consta que quienes están ahí entienden la lógica moderna del derecho penal. Esa es una realidad. Sin embargo, lo que no entiendo es cómo eso no conecta con nuestras universidades, y me explico. Recientemente la directora de la escuela, la directora de la Defensa Pública, Laura Hernández,
con razón, decía que solamente el 10% de quienes, de la totalidad de los que quieren aspirar Sí. a ser o defensores o jueces, eso mismo está pasando en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Tú sabes que uno es miembro del Consejo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, ¿cómo es posible que los operadores, que a mí me consta, anden en una frecuencia totalmente diferente Mira, a la que andan los profesionales del derecho? La respuesta es la siguiente. Porque eso no puede ser. La respuesta es la siguiente. Cuando tú y yo estudiamos Derecho en la UAS, dimos 4 derechos romanos. Sí, así mismo es. De 4 créditos. Hoy en día un abogado está dando en algunas universidades, ¿no?, un derecho romano y lo está dando. Pero ahí es donde se le entra el agua al coco. En un mes. Sí, o sea, tú y yo recibimos Romano 1, Romano 2, Romano 3 y Romano 4. Romano 4. Que eran libros de este gordo. O sea, sobre todo el libro de Petit. Sí, claro. Pero, por claro, ejemplo, eran materias de 4 o 5 créditos, no recuerdo, digamos 4 créditos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahora hay muchos abogados que están saliendo a la calle, que están aspirando a jueces, entonces no saben razonar, que están aspirando a defensores, bueno, y a Ministerio Público, y es gente que tiene apenas un mes, porque dan una materia por mes. Entonces yo no sé, yo pienso que hay un problema serio de formación. En la Pucamaima, donde yo he impartido docencia y he tenido la responsabilidad de coordinar programas de maestría, se da teoría del delito. O sea, se imparte. Pero es que eso es fundamental. El derecho penal moderno, o sea, el derecho penal que se imparte es a partir de la teoría del delito. Y entonces eso es importante porque pone a los egresados, a los abogados egresados, digamos que en condiciones de ir a los tribunales a litigar en forma distinta a los abogados que tienen una formación que no tiene nada que ver con teoría del delito. Tú tienes una visión holística de todo esto. Y hemos hecho programas interesantísimos sobre toda esa visión filosófica del derecho penal, en fin. Sin embargo, hay lo que se llama las teorías criminológicas sobre las modalidades del crimen, digámoslo así. Eso ha variado mucho en el siglo XXI. Yo te diría que sí. ¿Verdad que sí? Ha variado bastante. En el siglo... ¿Y por qué? Bueno, ¿porque cambió la modalidad del crimen, sería? No. Yo ¿Por creo qué? Mira, ha habido muchas teorías. Yo creo que en los últimos 50 años ha habido varias teorías. Que ahí están, ha habido teorías funcionalistas, claro, ¿no? Desde el punto de vista criminológico. Están las teorías, digamos que abolicionistas, ¿no? Está la teoría del leveling approach, que es la teoría del etiquetamiento. Está la teoría del conflicto social, que nosotros parcialmente la acogemos. Fíjate que, por ejemplo, el Código Procesal Penal por ninguna parte habla de justicia, sino habla de solución del conflicto. claro. O sea, el Código Penal nuestro parte del supuesto de que cuando se comete un delito, ¿no?, lo que surge es un conflicto. Y lo que hay es que buscar una solución al conflicto, ¿no? Ahí está hay un poquito de teoría de la teoría del conflicto. Hay una serie de teorías que se han planteado recientemente. Por ejemplo, Flavio Darío Espinal, nuestro querido amigo, profesor y constitucionalista, planteó recientemente la posibilidad de que comencemos a discutir frente a esta situación de delincuencia que hay en el país, ¿no?, la teoría de las ventanas rotas y la teoría de la tolerancia cero. El único problema es que en la tradición jurídico penal nuestra, ¿no?, la tradición romano-germánica de derecho penal,
se ha desarrollado la idea de que el derecho penal tiene que ser la última ratio. O sea, tiene que ser, el derecho penal aboga por la intervención mínima. El derecho penal es una medida extrema de política criminal. Entonces, el problema es cómo tú concilias la tolerancia cero, la teoría de las ventanas rotas, que plantea que todo hay que perseguirlo, a, digamos que, este tema. A una herramienta que interviene, no previene. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema que es bueno que discutamos. Ahora, claro. Ahora, es un problema confuso. Te voy a decir una cosa, te voy a decir por qué. Porque mucha gente, obviamente, quienes no manejan estos temas, creen que los códigos previenen. No, que muchas veces viven acusando los códigos. No. O sea, de los niveles el de peor error. Es una cosa increíble. El peor error, primero es eso, pretender que con una norma tú solucionas. No. O sea, hay una falacia que consiste en decir que consiste en imputarle a un código o a una ley la falta de solución de un problema. O los niveles de criminalidad de una sociedad. O sea, un código no sirve para eso. Incluso el nuevo Código Penal no te va a solucionar el problema del delito, claro, porque el delito no lo soluciona nadie. Es una herramienta que te puede permitir administrar mucho mejor toda esta conflictividad social y todo este problema delictivo. Pero mira, el derecho penal moderno, digamos que está sometido a una doble tensión. Primero, a la que hablábamos hace un momento, de ser un derecho de intervención mínima, ¿no? Pero también a la expansión. O sea, el derecho penal se ha expandido en los últimos años, ¿no? El derecho penal nuestro el derecho penal moderno tiene una serie de infracciones que hace 20 años no existían. Por ejemplo, hace 20 años no existían los delitos tecnológicos. No. Hace 30 años no existían los delitos contra el medio ambiente. Entonces, el derecho penal se ha expandido. ¿Por qué? Porque las sociedades han entendido necesario tutelar determinados bienes jurídicos, ¿no?, que antes no se tutelaban, frente a conductas que los lesionan. Entonces, por eso el derecho penal se expande. Pero a la vez que se expande, también se contrae por otro lado. Porque, por ejemplo, hay una serie de conductas que ya no se persiguen, ¿no? O conductas que ya hoy en día tienen un tratamiento, digamos que, más considerado. Claro, muchas veces, por ejemplo, el propio consumo de drogas. Exactamente. Que ya, el consumo personal. Ya se ve como un asunto de salud pública. Exactamente. Y es verdad que es de salud pública. Exactamente. Es un enfermo. Exactamente. Pero fíjate lo complicado que es el tema de los delitos. Sí, claro. Ahora que tú hablas de la droga, en ocasiones, en República Dominicana, atrapan a una persona robando en un barrio y cuando no lo matan, sale bien agolpeado, como decimos en la calle. Pero tú no has visto que a un vendedor de drogas lo han... No, nunca. Y hay muchos puntos de droga en este país. Bueno. Entonces, ¿qué está pasando a la sociedad dominicana, que es más sensible al robo de un par de tenis o de un pantalón, una camiseta, que al tráfico de droga en tu propio barrio? ¿Es que acaso la droga se ha convertido en una fuente digamos que de ascenso social y de satisfacción de necesidades de los barrios? Yo no sé qué está pasando, pero lo que acabo de decir es constatable. Bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a un barrio, y tú y yo hemos ido a muchos barrios, venimos de dos barrios, tú te encuentras con que nuestros barrios se caracterizan por tres componentes que le dan a cualquiera en la madre, solamente uno de ellos, que son los colmadones, las bancas de apuestas y los puntos de droga. Esa es una realidad. Así es. Y los hechos están ahí. De todos modos, Ricardo, vamos a hacer una pausa. De inmediato volvemos con este interesantísimo programa.
Ricardo, cuando uno lee el nuevo Código Penal, hay algunos artículos que yo creo que valdría la pena que tú y yo analicemos aquí. Sobre todo el artículo 40, por ejemplo, cuando te hace una definición de qué es arma. Que hay quienes, sobre todo connotados penalistas, han sostenido de que hay algunas definiciones que son muy abiertas. Sí. Y la verdad es que, y eso lo sabes tú mejor que yo, cuando tú dejas algunos temas abiertos en un código, se pudiese eventualmente presentar la posibilidad de que entonces los jueces se conviertan en legisladores. Pudiese ser. ¿Cómo tú evalúas eso? Porque cuando tú lees la definición de arma, oye, a cualquiera le dan la madre esa definición de lo abierta que es. Bueno, yo no te diría que es abierta, yo te diría que es amplia. Oye, pero contigo no hay quien pueda. Amplia porque incorpora al concepto de armas cualquier instrumento que pueda ser utilizado para lesionar la integridad física o quitarle la vida a una persona. Yo entiendo que es bastante amplia. Claro, nosotros venimos de una tradición jurídica en la cual solamente teníamos dos tipos de armas. O Claro, tres el tipos. arma blanca, el arma de fuego, y Exacto. bueno, y un bate. Y un bate. ¿Ya? Pero, fíjate, el Código Penal lo que busca, las reformas recientes, viéndolas desde fuera, lo que buscan es tutelar básicamente la vida humana. No en balde, la reforma del Código Procesal Penal, que entró en vigencia a partir de la promulgación del artículo de la ley 1015, producto de la modificación, el proyecto de ley de modificación que se aprobó el año pasado al CPP y de la observación del presidente de la República, no en balde, la imprescriptibilidad se amplía para incluir como imprescriptibles el homicidio simple y agravado. O sea, a partir del 6 de febrero o desde el 6 de febrero pasado, el homicidio no prescribe. Oye, que nunca debió de haber prescrito. Oye, No prescribe. Mata a una gente, mata a una gente. Exactamente. Entonces, ese es un asunto. ¿Qué otros delitos no prescriben? Los delitos, bueno, ya los crímenes de lesa humanidad, eso no, claro, no prescribía. Claro. El problema era que no estaban tipificados, ¿no? Ya se tipifican, pero por ejemplo, ahora no prescribe ningún delito, ninguna infracción que la República Dominicana se haya comprometido a tipificar, perseguir y sancionar mediante la firma de un tratado internacional. Y dentro de eso yo te puedo mencionar tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, ¿no? Y la corrupción. O sea, la corrupción ya no prescribe en la República Dominicana. Sí, porque hemos firmado tratados, ¿no? Y convenciones. Y convenciones en contra de la corrupción. Entonces, yo pienso que la orientación fundamental del código, una gran parte del interés de los legisladores actuales es el tema de la vida humana por tantos atentados que ha habido a la vida humana en los últimos años, el sicariato, o sea, a través de actuaciones de sicarios. No, y las torturas. Las torturas, no. Además, las desapariciones de personas. Claro. Está el tema también de la violencia intrafamiliar. Yo creo que frente a eso es que reacciona el legislador. Y por eso no solamente incrementa las penas, sino que también hace imprescriptibles esos atentados contra la vida humana. Fíjate, por ejemplo, Servio Tulio, hasta hace poco yo entendía que el feminicidio, incluso escribí un artículo, era una figura, un tipo penal innecesario.
¿no? Que eventualmente pudiera estar cubierta la tutela de la vida de la mujer bajo el homicidio. O, en todo caso, por el homicidio agravado que está contenido en el artículo 99.4H del nuevo código, que dice que es un homicidio agravado y se castiga con pena de 30 a 40 años cuando se produce la muerte o el homicidio contra el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente. Sin embargo, cuando nos vamos a la lectura del tipo penal feminicidio, nos encontramos que más o menos dice, que es el artículo 100, que quien en el contexto de haber tenido o pretender tener una relación con una mujer, la mata, se hace reo de feminicidio. Entonces fíjate cómo ese tipo penal, que es parcialmente redundante con el homicidio agravado del 99.4H, ¿no?, que castiga con penas de 30 a 40 años la muerte del cónyuge, excónyuge, conviviente y exconviviente. Sin embargo, te agrega el de la pretensión, quizás respondiendo al hecho de que en República Dominicana se han producido muertes de mujeres, ¿no?, que no tienen relación con un hombre, pero que son pretendidas, ¿no? Hay una expresión, hay una expresión popular que dice: si no es mía, no va a ser de otro. Y ha pasado eso. Y ha pasado. Entonces, fíjate que esa norma, aunque es parcialmente redundante, ¿no?, establece más o menos lo mismo que la norma inmediatamente anterior, tiene una nota específica, ¿no?, que la diferencia y que puede resultar útil en algunos casos. En los casos en los que no hay una relación, ni ha habido una relación entre dos personas, ¿no?, entre un hombre y una mujer, y en ese afán por pretender a la mujer, el hombre le quita la vida. Oye, y eso es más común que lo que la gente se imagina. Así es. Y sobre todo en los pueblos se da mucho eso. Y en la zona rural, sí, en la zona rural. Ahora, tú hablabas de la corrupción y te tengo que aprovechar porque en la evaluación del Latino Barómetro tú te encontrabas con que la República Dominicana, desde el gobierno, digámoslo así, la verdad es que las evaluaciones que se le hicieron sobre la economía, el gobierno pasó en A. Pero no pasó en A en todo lo que tenía que ver con el aspecto institucional, en todo lo que tenía que ver con la seguridad ciudadana y en todo lo que tenía que ver con la lucha contra la corrupción. Tú me decías que la corrupción en el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia ya casi, son imprescriptibles los actos de corrupción. La propia Constitución entonces establece que en caso de corrupción se invierte el fardo de la prueba. No solamente eso, el artículo 149, si mal no recuerdo, de la Constitución establece que en materia de corrupción administrativa se puede imponer un grado, se pueden restringir los beneficios procesales. Sí, definitivamente. O sea que la imprescriptibilidad... Es decir, a las garantías de derechos fundamentales, cuando se trata de un funcionario corrupción, corrupto, no se puede ser tan garantista, digámoslo así. Esa es la palabra. Sin embargo, oye, no hay forma de darle respuesta al fenómeno de la corrupción. Y la Constitución es del 2010. ¿Tú crees que esas disposiciones del nuevo Código Penal respecto a que fortalece todo lo que tiene que ver con la tipología, digamos así, en materia de corrupción, ya aparecen, porque eso era un lío, tú poder reunir los elementos constitutivos de determinados tipos penales que estaban en el anterior Código Penal, tú poderlos reunir, eso era tú embarcarte una aventura. Siempre había un problema. Sí. ¿Se fortalecen los tipos penales en materia de corrupción en el Código Penal nuevo? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay nuevos
hay una serie de conductas que están claramente establecidas en el nuevo código, que van a facilitar no solamente la persecución de esas conductas, sino que en otros casos incluso son conductas que no estaban siendo perseguidas. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo, el tráfico de influencia. En el nuevo Código Penal hay una descripción clara de lo que es el tráfico de influencia. Y el código sanciona el tráfico de influencia. Aquí el tráfico de influencia es, digamos que, una conducta socialmente aceptada. O sea, la gente ve el tráfico de influencia. Pero totalmente aceptada, ¿eh? Entonces el código la tipifica y sanciona. Inclusive tú te encuentras muchas veces con funcionarios remitiendo comunicaciones a otros funcionarios para que tengan ciertas consideraciones. Exactamente. Con determinados negocios de actividades muy específicas, ventas de bebidas, discotecas y ese tipo de cosas. Eso una verdadera locura. Exactamente. Esa es la realidad. Ahora, me quedan 3 minutos. Y yo quería solamente hablar contigo sobre toda esta dogmática penal, los tipos penales, la teoría del delito, y yo sé que un programa no va a ser suficiente, pero en estos días te vi que estuviste con la Comisión de Justicia del Senado, que está trabajando una ley que tú y yo hemos hecho seminario. Oye, yo no sé qué más nosotros vamos a hacer para que el Congreso termine de aprobar la bendita ley de extinción de dominio. O sea, cuando uno ve que nos quejamos de que cuando damos en extradición a una persona hacia los Estados Unidos y que luego de que se negocia allá, ellos vienen aquí y entonces exigen que se le devuelvan los bienes que fueron producto de sus actividades ilícitas, pero que no fueron parte del acuerdo, evidentemente que uno se indigna. Pero oye, es que aquí está faltando una ley que pueda completar el circuito. ¿Es así? Mira, sí, la ley de extinción de dominio es necesaria. Yo creo que hay ya conciencia en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero debo decirte lo siguiente. Uno de los problemas de nuestra persecución, sobre todo en materia de crimen organizado, es que es muy deficiente. Mira, puede haber sucedido que una persona que en los Estados Unidos se hayan llevado el país por tráfico de drogas, haya enviado 10 cargamentos o haya incurrido en 10 o 15 violaciones de la ley dominicana y de la ley de los Estados Unidos. Pero los americanos son muy prácticos. Los americanos no esperan que tú acumules 10 infracciones. Si te pueden extraditar por 2 o 3 infracciones, el requerimiento viene por esas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si las autoridades dominicanas, al momento en que reciben una solicitud de extradición, sabían que la persona era narcotraficante o no, y si tenían conocimiento de cuántas operaciones habían. O sea, a mí me da la impresión de que también hay un problema de deficiencia nuestra. Totalmente. El hecho de que una persona sea extraditada a los Estados Unidos y cumpla su condena ya, no quiere decir que a su regreso a la República Dominicana no pueda ser sometido a la justicia por otras conductas delictivas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, debe haber la evidencia. Claro. Debe haber la evidencia. Pero las evidencias son el producto de una investigación científica. Entonces, por eso digo que tenemos problemas en materia de investigación. O sea, y claro, claro que uno no espera que una persona, que para que se investigue que una persona está vinculada al narcotráfico, ella tenga que haber enviado 11 cargamentos. No, definitivamente que no. No, y lo grande es, por ejemplo, hablando yo con Jenny Berenice,
¿Tú sabes cuánto amparo tiene Jenny Berenice en contra de ella? De personas que, habiendo sido extraditadas, vuelven al país, que quieren que le devuelvan los bienes. Mira qué es lo que pasa. Tiene 38 pero amparos. Pero mira qué es lo que pasa también con ese tema. Qué bueno que los Estados Unidos te imputan haber enviado 2.000 kilos. Esos 2.000 kilos ellos lo valoran. Y ellos dicen, bueno, tú le has hecho un daño a la sociedad americana estimable en 7 millones de dólares. Entonces, resárseme con 7 millones de dólares. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante, y es aquello de lo que más deberíamos aprender, porque a veces me da la impresión de que estamos demasiado preocupados por los bienes, y es que los Estados Unidos no hacen un acuerdo con nadie si no hay información sobre organizaciones. Claro, claro. Y eso es lo que le permite a ellos. O sea, a los americanos les interesa no tanto los bienes, son las estructuras, sino las estructuras. Las estructuras. A nosotros parece que nos interesan más los bienes que las estructuras. Interesan más los bienes que las estructuras. Yo te pregunto, aquí ha habido muchísimos acuerdos con narcotraficantes. ¿Cuántas informaciones sobre estructuras el Estado Dominicano ha recibido? Yo no sé. Probablemente sí. Pero no sé. Por lo menos no he visto los resultados. O sea, no se han visto los resultados. Entonces una cosa, es bueno que las cosas se vean en su contexto. Claro, claro. A los gringos les interesan las organizaciones y además buscan una compensación, ¿no? Y por eso hay gente que la extraditan por 1 o 2 cargos, y a los gringos les satisface, a los norteamericanos les satisface un monto determinado, que probablemente, o probablemente no, casi siempre, es mucho menor que lo que la persona ha acumulado en República Dominicana producto de sus actividades ilícitas. Ahí es que entra en juego la ley de extinción de dominio, pero además, digamos que el esfuerzo por hacer, digamos que mucho más eficiente la persecución penal, sobre todo en materia de crimen organizado. Sí, sin lugar a dudas. Oye, es increíble, el tiempo, como siempre se termina el bendito tiempo contigo. Qué cosa, ¿eh? Y se termina rápido. Entonces, cuando real efectivamente como que el programa se va poniendo más interesante, tenemos que terminar. Uno se va desinhibiendo en la medida en que avanza. No, lo que pasa es que cuando uno conversa con una persona que maneja real y efectivamente los conceptos, el tiempo nunca va a dar. Esa es la realidad. Y en nombre de la Fundación, Ricardo, te agradezco una vez más que haya correspondido en esta ocasión a la invitación de tu conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.